Bien, estamos de vuelta, un bloque más de este espacio rotativo 5 de estas horas de la tarde. Son las 17:36, 27 grados en todo el territorio nacional. Y vamos a pasar a la entrevista del día y tiene que ver con uno de los temas del momento, ya que en esta jornada el Ejecutivo promulgó la ley que incluye a las tabacaleras y a los clubes deportivos como sujetos obligados de control por parte de la CEPRELAT. ¿Qué pasa entonces a partir de ahora? Me imagino que esto va a generar mucha crispación y son varios sectores que han promovido esta modificación por muchos años. Por parte lo tenemos también al diputado Edgar Acosta, que durante 7 años vino luchando porque se haga esta modificación para la ley de control de tabacaleras y clubes deportivos. Y también tenemos a otro diputado que ha empujado muchísimo esta iniciativa y que por fin se ha logrado, y queremos escuchar un poco de su percepción y de lo que va a pasar a partir de ahora. Por supuesto, nos acompaña en esta tarde y le agradecemos por su valioso tiempo el diputado por el PLRA, Antonio Busarquis. Diputado, ¿cómo le va? Muchas gracias por su tiempo. Bueno, muy buenas tardes. Realmente muchas gracias para ustedes, realmente por la oportunidad de estar en contacto, de conversar, de dialogar. Y efectivamente, esta nueva normativa, esta nueva ley es muy importante, sobre todo para la República del Paraguay, donde estamos comunicando a nivel internacional que nuestro país está decidido a combatir el lavado, a combatir el contrabando. Siempre hablamos de que Paraguay debe ser un país predecible, con seguridad jurídica, con garantía para las inversiones. Y bueno, ¿quién quiere invertir en un país donde no hay reglas claras, donde se cambian las reglas de juego? Y en ese sentido, muchos dicen que el lavado no es un problema para el país, y hablan también del famoso tema del contrabando, que el contrabando es solamente lo que ingresa desde afuera. Y eso no es cierto. Yo creo que tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables como país. Y bueno, la aprobación de esta ley significa mucho, es un gran paso para la sociedad paraguaya. Hablando de sectores más polémicos actualmente, por lo menos por toda la información que se maneja, diputado, en torno a las tabacaleras principalmente y clubes deportivos que por supuesto se han visto muchos movimientos sospechosos en los últimos años y son sujetos obligados a partir de ahora. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Ellos a partir de qué año van a tener que hacer pública, van a tener que presentar a la CEPRELAT todo su movimiento financiero a partir de ahora o los movimientos ya de años previos? Bueno, esto es ley. Formalmente, seguramente el Poder Ejecutivo va a tener un tiempo de transición para ordenar la casa. La CEPRELAT, en este caso, el órgano de aplicación de la ley, que creemos que tiene el personal técnico, va a tener que adecuar su estructura. Es un trabajo enorme, un gran desafío. Me imagino que va a tomarse un tiempo, pero la ley, por supuesto, es de cumplimiento inmediato. El proceso puede durar un tiempo, pero bueno, una vez que se constituye en ley, la CEPRELAT debería de comenzar a trabajar en esto. Diputado, que está en la arena política, está en ese día a día, a lo largo de todos estos años, ¿ha recibido algún tipo de amenaza, presión, chicanas para que esta modificación no pueda salir a luz? Personalmente no, pero siempre hemos escuchado rumores en el Congreso de una excesiva presión, de mucho interés del sector del cartismo, sobre todo, en evitar a todas costas la aprobación de esta ley. Y uno se pregunta por qué, cuál es el problema, qué es lo que se esconde, qué es lo que no se tiene que saber. Entonces, nos costó un esfuerzo extraordinario aprobar la ley, varios intentos, sesiones amañadas, votaciones forzadas, ausencias. Entonces, tanta fue la lucha que muchos nos decían, pero esto es imposible, esto no vamos a poder aprobar. Acá bueno, corren muchas cosas. Ya dije en una oportunidad y me vuelvo a ratificar. Lo que pasa en el tema de la corrupción, nadie te va a expedir una factura legal y nadie te va a dar un recibo. Pero todos sabemos que en el Congreso
no solamente corre el aliento, como suelo decir. Hay un sinnúmero de propuestas, de planteamientos que se dan. Y mis colegas saben que estoy diciendo la verdad. Mal les pese a algunos, eso es cierto. La ciudadanía del pueblo paraguayo tiene que saber que eso es así. Pero a pesar de todo eso, pudimos aprobar esta ley. Y con mucha crispación porque apenas se aprobó en el Congreso, no es que se dio una amplia diferencia tampoco. Bueno, la última votación fue muy cerrada. Llegamos a una situación de un empate que pocas veces se da, 40-40. Pero tanta fue la presión, porque a la hora de votar, nosotros hemos pedido que se haga esto a viva voz. A viva voz. No escondido detrás del botoncito, como se dice. Algunos querían votar ahí con el botoncito nomás y esconderse detrás de la cámara o esconderse por ahí, escabullirse por ahí para que la ciudadanía no se entere. Pero cuando vos le pedías a un parlamentario hacerte cargo de tu voto y mirar a la gente y decirle estoy a favor o estoy en contra, explicar por qué y votar a viva voz y defender tu posición. Y yo ahí creo que unos 5 o 6 finalmente se replegaron. Diputado, ¿usted qué piensa a partir de esta promulgación, digamos, a puertas ya de un año electoral clave? ¿Esto podría influir de forma negativa o positiva? Muy positiva. Es un mensaje claro para un sector político que cree que solamente con el dinero se puede controlar absolutamente todo. Y eso no es así. Es una derrota del cartismo realmente, y no es la primera vez. La vez pasada fue el tema del proyecto de ley de las declaraciones juradas de bienes, por ejemplo, que es otro avance. Y bueno, yo creo que el pueblo paraguayo va a ir entendiendo de que este país no puede ser manejada por sectores empresariales poderosos que creen que con el poder económico pueden ordenarle al Poder Judicial, a la Fiscalía o al Congreso a defender intereses particulares. De que existe un Estado paraguayo, existe una sociedad paraguaya y existe un sector que está decidido a plantarse y a defender y a hacer lo correcto. Eso es importante lo que menciona, diputado, ya que estamos hablando de esto, simplemente aprovechando el espacio que nos brinda. ¿Cómo está percibiendo la concertación? ¿Cree que sí podría ser ese brazo que vuelva a equilibrar la balanza para el año que viene? Nosotros creemos que la concertación es un fenómeno electoral en sí mismo, independientemente a quién termine siendo el candidato, hombre o mujer. Nosotros tenemos mediciones reales donde muchos paraguayos hoy dicen, yo le voy a dar mi voto al candidato de la concertación. A veces no te dicen ni siquiera quién, te dicen Katia, Payo, Efraín, Esperanza, Sole, pero finalmente dice, le voy a dar mi voto de confianza al candidato de la concertación. Nosotros tenemos un equipo político, un equipo técnico, donde realizamos reuniones periódicas. La vez pasada contamos con la presencia de Antonio Solá, que es uno de los asesores, es un excelente profesional, y el 54% de los paraguayos dice que probablemente le votaría al candidato de la concertación. Yo creo que es algo novedoso porque no suele suceder. Generalmente siempre nosotros arrancamos muy abajo en las mediciones. Las últimas elecciones generales de hace 5 años atrás teníamos que repuntar un 21% abajo, como algunas encuestas hasta cuestionables en su momento, pero como una clara desventaja. Y creo que hoy arrancamos un poco más confiados, más seguros, con la probabilidad cierta de llegar y que se dé realmente la alternancia en nuestro país. Y ya que lo menciona, diputado, estos últimos 2 años, lo de la pandemia, ha sacudido también al ciudadano común, ya está harto realmente, ya no está dispuesto a escuchar simples propuestas, quiere votar por un cambio real. Totalmente. Hablemos de la crisis del combustible. En un país como el nuestro, donde hay un alto nivel de desempleo, al subir el precio del combustible, del petróleo, sube el precio de la canasta familiar. Si antes por 100.000 traías del supermercado una cantidad de productos alimenticios, hoy día por 100.000 traes la mitad de lo que traías antes, y eso se siente
o el precio del pasaje. Entonces, o cualquier ciudadano que utiliza el transporte público lo sabe. Entonces, si existe voluntad política desde el gobierno, usted sabe que el combustible está catalogado dentro de lo que es el impuesto selectivo al consumo. Y el impuesto selectivo al consumo generalmente es un impuesto que se le cobra a artículos de lujo. Entonces, ¿por qué no pensar desde el gobierno, decir, ¿por qué no suprimimos esto y pasamos al IVA y modificamos? Si hoy se está pagando 36% o más del 30%, podemos terminar bajando el costo del impuesto para entendernos mejor, y eso podría posibilitar que baje el precio del combustible. Entonces vos hablas con personeros del gobierno y te dicen, pero entonces vamos a recaudar menos. Y bueno, si hoy le estamos pidiendo a la ciudadanía que se ajuste los cinturones, ¿cómo el Estado no se va a ajustar los cinturones? Yo creo que el Estado tiene que hacer sacrificios. En época de crisis no podemos tirarle toda la carga a la ciudadanía. El señor Estado tiene que entender que hay momentos que tienen que haber recortes, se tienen que recortar privilegios, hay sobresueldos, hay un sinnúmero de cuestiones muy cuestionables en la administración pública que deben ser revisadas sin ninguna duda. Diputados, por un lado tenemos alternativas que sería lo positivo, tenemos estrategias y planes para seguir, lo malo sería la falta de voluntad política. Totalmente. Yo te doy un ejemplo concreto. El presupuesto del Estado paraguayo orilla los 13.400 millones de dólares. Imagínate que tan solo tengamos un gobierno que esté dispuesto a sanear el 10% del presupuesto. No estoy hablando del 50% ni del 40%, del 10%. Vamos a tener 1.340 millones de dólares al año que podemos invertir para darle crédito a la gente. Hay cuantos emprendedores que tienen la iniciativa de querer salir adelante, pero no tienen el respaldo. Entonces, desde el gobierno se puede hacer eso. Créditos asistidos, capacitación laboral, trabajar un poco en el tema de la salud pública, mejorar los servicios. Entonces, claro que el Estado paraguayo, pero recursos mal administrados, mal distribuidos. Esa es la problemática que tenemos. Es así, categóricamente necesitamos un cambio lo antes posible. Como para ir redondeando, diputado, agradeciendo este tiempo que nos brinda en la tarde, no quiero quitarle más espacio, volviendo a la ley recientemente promulgada, más allá de que ese prelat va a ser el órgano que va a tener que obviamente estar controlando esto, ¿van a realizar un acompañamiento por parte del Congreso o de la Cámara Baja en este caso? Por supuesto que sí. El Congreso es el órgano contralor político por esencia. Nosotros debemos representar los intereses de la ciudadanía. La ciudadanía y el pueblo paraguayo reclama más transparencia, combate la corrupción, la impunidad. Cuando uno hace investigación, salta después del tema económico, del trabajo, la siguiente cuestión ya es la corrupción. Entonces, tenemos que ser claros, tenemos que ser firmes, tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser coherentes. De ir transitando por un Paraguay diferente. Ese país donde admitimos que la corrupción es normal. A ver, perdimos un segundo la imagen del diputado. Esperamos unos segunditos. Cuestiones de conexión a internet, cosas técnicas que nos pasan al aire. Esperamos un segundo. Ahí lo tenemos de vuelta. Diputado, perdimos su señal unos segundos. No sé si me está escuchando. Discúlpeme que le interrumpa ahí. Perdimos su señal, ahora lo tenemos de vuelta, se está reconectando, estamos recibiendo audio, no sé si me escucha. Ahora le escucho. Ahí, perfecto, ahí lo tenemos de vuelta, perfecto. No, y decirle que tenemos que hacer el esfuerzo de formalizarnos como país y transitar por el camino de la legalidad. Es así, categóricamente. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo y será hasta alguna próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz resto de jornada.
Igualmente, muchísimas gracias. Sí, lo tenemos con nosotros en vivo, en directo, el diputado Antonio Busarquis, hablando un poco de esto, de la reciente ley promulgada que incluye a partir de ahora tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados por parte de la CEPRELAT. Obviamente esto marca un antes y un después y habría que ver cómo se manifiesta también el sector privado a partir de esta fecha tan importante. Hacemos la pausa, a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en Rotativo 5D. En Paraguay nos conocemos todos, si no preguntale a los Benítez, que hoy tienen descuento en la barbería. Cuando uno está viendo su deporte favorito en Flow, el otro ve la repetición de la F1 en el cel, mientras otros juegan en línea con la fibra óptica más rápida del país. Nos conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total.